Bien, hoy día el abogado de José Enrique Crucillat se presentó en RPP y anunció que se había presentado una denuncia contra 65 personas en realidad, una serie de directivos del Canal 4, etcétera, y contra el propio Alejandro Toledo por asociación ilícita y una serie de otros delitos por el intento por apropiarse en buena cuenta para quitarle el canal a Crucillat y entregárselo a personas que el propio Toledo pudiese manipular o controlar de alguna manera. Estamos con Gonzalo de las Casas, que es presidente de la Junta de Acreedores de América Televisión, que está en este proceso desde el comienzo, y con Juan Sheput, poseo de Alejandro Toledo. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, esta denuncia es... antes de las preguntas, tenemos una breve parte del audio, a ver si podemos pasarla para darnos una idea. El audio es de Bertini, ¿no es cierto?, que en esa época estaba en el Banco Vice, que vendió parte de su, o mejor dicho, las acreencias que tenía con el Canal 4 a Gustavo Mome, me parece, ¿no?, de la República, ¿no? Adelante con el audio. ¿Cuántas veces lo habría visitado Mome para esta negociación? ¿Cuántas veces habría hablado con usted? Yo calculo unas 10 veces o más. Algunas veces iba solo, algunas veces iba con su abogado, un doctor de Gonzalo de las Casas. Varias veces, ¿no? 10, 12 veces. Ya. ¿A usted lo convocaron al Palacio de Gobierno el presidente Alejandro Toledo para hablar de algo al respecto? Sí, hasta en 2 oportunidades me pidió hablar con él. Cuando yo me presenté a hablar con él, se refirió a que cómo iba el asunto del canal, si el canal ya se había vendido, o si el banco qué iba a hacer con el canal, si había sacado de la administración a las señoras o señoritas, no sé, en este caso hermanas Crucillat, que era una molestia tremenda para el gobierno, que le hacía un daño a un gobierno tan progresista como el suyo, por intereses vinculados a la mafia montesinista, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije mi punto de vista muy claro: mire usted, señor presidente, acá es muy simple la situación. El banco tiene una creencia, es minoritario, no puede tomar ninguna decisión sobre lo que es el canal en sí. Puede tomar el 100% de la decisión, lo que es su creencia. Y si encuentro un marchante que esté dispuesto a pagar lo que el banco quiere por su creencia, nosotros salimos. Pero más no podemos hacer. En algún momento, cuando habló usted con el presidente, le habló sobre la posibilidad de eliminar el espectro magnético para poder de esa manera controlar el Canal 4 de televisión. No en esos términos, pero sí se refirió una vez. Nosotros podemos eliminar realmente la emisión de las ondas del canal y anular el canal. No es que él lo iba a firmar, no lo sé. Dígame, ¿usted ha tenido también alguna otra reunión con el señor Alejandro Toledo, no precisamente en la Casa de Gobierno, en algún otro lugar? ¿Recuerda usted y con qué otras personas se ha reunido? Sí, me reuní una vez con el presidente Toledo en su casa, me pidió que vaya a visitarlo. He ido una noche, sería las 8 de la noche. Estaba presente el señor Almeida, César Almeida, donde se habló también de qué pasaba con el canal, si el banco tomaba la decisión de salir o no, de vender o no la creencia o no. Y se le repitió exactamente lo mismo. Mientras no tengamos nosotros una propuesta que satisfaga al banco en términos de lo que es la recuperación parcial, porque era imposible recuperar totalmente de su creencia, no se podía hacer nada. Cuando Gustavo Mome Seminario lo visitaba usted, iba acompañado de un abogado, Gonzalo de las Casas. 2 veces ha ido con Gonzalo de las Casas, sí. Con Gonzalo de las Casas. ¿Sabía usted que Gonzalo de las Casas era un abogado asociado al estudio Benítez, Ugaz, Forno? Sí, porque Gonzalo de las Casas era un abogado experto en procesos concursales. El banco algunas veces había tenido contacto con el Banco Vice, sobre todo, sobre temas de del Perú o de otras empresas muy importantes, ¿no? Bueno, aquí lo que se manifestaría es el interés de Toledo porque salgan los Crucillat del canal y que esto pase a terceros, aunque el propio Bertini en otra parte de este audio, entrevistado por el abogado de Crucillat, ¿no? Menciona que Bertini se había reunido con una serie de otros pretendientes, con
Nicanor González, Salomón de Nerguitis, Brani Zavala, Gustavo Mon, Manuel Romero Caro, etcétera, ¿no? Habían varias personas que querían adquirir las creencias estas, en fin. Toledo estaría interesado por un lado en eso, y por otro lado menciona también este señor que el pagaré, digamos, todo el proceso concursal se inicia a partir de un pagaré que no es pagado, que no es honrado, y que este pagaré sería falso. Entonces la denuncia es también por esa razón. ¿Qué nos puede decir estas dos acusaciones generales, Gonzalo? A ver, en primer lugar, efectivamente yo trabajo procesos de crisis empresarial ya hace muchos años, y por eso es que el señor Bertini me conoce. Y en segundo lugar, efectivamente, en el caso del Banco Vice, tuvimos unas reuniones con Eugenio para efectos de negociar la posibilidad de comprar las acreencias, que después Eugenio delegó, el señor Bertini delegó en otras instancias del banco con el que se llevaron adelante las negociaciones y los procesos. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que el proceso de insolvencia se inicia por el Banco Vice, efectivamente, pero el proceso de insolvencia no tiene por finalidad cobrar una deuda, sino indagar sobre un estado patrimonial de un deudor. Es un proceso que se sigue ante el Indecopi, en el cual se dice al Indecopi: señora autoridad, constate usted si esta empresa se encuentra en capacidad de hacer frente a sus obligaciones o no, porque si no lo está, entonces la empresa debe estar comprendida dentro de un concurso para que todos los acreedores hagan cola y cobremos en orden. Y este pedido de insolvencia que hace no el señor Bertini, lo hace el Banco Vice Sudamerís. Supone pues que una entidad del nivel del Banco Vice Sudamerís, entidad supervisada, controlada por la superintendencia, hace un pedido para indagar sobre si el canal era solvente o no. Y no es el pedido, sino la confesión de parte, es decir, de las propias señoras Cruzillat que administraban el canal, que dicen: efectivamente le debo al Banco Vice, y además le debo una cantidad mayor a esta, y le debo a muchas gentes y no les puedo pagar. En consecuencia, creo que me deben declarar insolvencia. Y es así como sucede. Sucede que el canal... ¿Cuánto dicen que deben ellas? Bueno, terminan debiendo y dicen que deben 100 millones. Es más, todo el dólares. De dólares. Todo el proceso de reconocimiento de créditos no se hace por el señor Bertini, ni se hace por el señor Mome, se hace por la propia administración de este canal. Es en ese proceso donde concurren todos los acreedores, universo de acreedores, que configuran una junta de acreedores que yo presido en este momento y que venía presidiendo desde el inicio del proceso en el 2003. Primero lo presidió el propio banco, y después, cuando el Grupo La República adquiere las acreencias del banco, termino siendo yo el presidente de la junta. Entonces, este proceso tiene su origen en el pedido de insolvencia, pero fundamentalmente, Jaime, en la confesión de ese estado de impotencia patrimonial del deudor, es decir, de la propia administración del canal. Se dice que el pagaré es falso. Bueno, lo que habría que preguntar, y aquí hay que diferenciar instituciones de personas. El señor Bertini efectivamente era el gerente general del banco, pero el señor Bertini no es el Banco Vice. Quien hace la declaración o el pedido de insolvencia no es el señor Bertini, menos su abogado o el abogado del área, es el propio Banco Vice. Si el señor Bertini, estoy seguro, como gerente del banco, hubiera descubierto que una persona utiliza un título valor falso para pedir la insolvencia de un medio de comunicación masivo como el Canal 4, tenga la plena seguridad que eso hubiera sido denunciado en su momento. ¿El pagaré quién lo presentó? El pagaré existía como tal, lo presenta el Banco Vice. Claro. Y el Banco Vice tiene la obligación, bajo gravedad de juramento... ¿Lo habría falsificado el Banco Vice? Claro, el único que podría haber falsificado esa deuda simulada es el propio Banco Vice. Y además eso es imposible. Esas son las deudas que finalmente termina adquiriendo, entre muchas, las propias hermanas Cruzillat aceptan las deudas.